Señoras y señores, quiero que me digan para ustedes cuál fue la leyenda más importante que ustedes vieron que se retiró y que les dolió su retiro. La mía personalmente, en 2015, Juan Román Riquelme, cuando anunció su retiro me dolió. Creo que la más reciente de jugadores importantes, Toni Kroos. En 2024 su retiro fue duro más que nada por el excelente nivel que tenía cuando se retiró. Pero ¿qué leyenda recuerdan que se retiró de ustedes y dijeron, amigo, se está haciendo una parte de mi vida en esta leyenda? A ver qué dice la gente. Ibrahimovic, Andrés Iniesta. Pará, no se enojen los culés con lo que voy a decir. Pero no están vendiendo un poco de humo con Iniesta. Miren que yo lo amo a Iniesta, Pero del 2018 al 2024 jugó en Japón y no lo veía nadie, amigo. Dale, o sea, le dolió cuando se fue del Barça, no cuando se retiró. Llevaba 6 años, boludo. Ya. Van Persie, Carlos Tevez. Bueno, están tirando buenos nombres. Cristiano Ronaldo, pero no se retiró de Ronaldo. A mí me dolió cuando se retiró Totti, Davito. Qué jugadorazo Totti, amigo, por favor. Bueno, muchachos, vamos a ver justamente este video que le tengo muchas ganas. Atención. La leyenda más importante que se retiró en cada año del 2006 al 2025. Hay que ver si la adivinamos también. La del 2006 es obvio cuál es. Imagino que todo el chat lo sabe. No sé si alguno del chat llegó a presenciar ese retiro. Pero bueno, claramente es el retiro de Zinedine Zidane. Pero vamos a ver los demás que vienen. Leyendas que se fueron retirando en cada año. Comenzamos con el año 2006, año donde uno de los mejores jugadores de la historia, Zinedine Zidane, se retiró. El campeón del mundo con Francia en 1998 tuvo un retiro algo agridulce, pues su último partido fue la final del Mundial 2006 entre Francia e Italia, donde Zizou salió expulsado por un cabezazo a Materazzi y aparte su selección terminó perdiendo en penales. Así se despidió Zidane como futbolista. Tenía 34 años y había jugado la última temporada en el Real Madrid. Además de Zidane, ese año se retiró Alan Shearer en el Newcastle. Alan shearer, amigo. ¿Se puede decir que con Zidane y con Toni Kroos sucedió algo similar? Que se retiraron siendo de los mejores jugadores del mundo. Eso es muy raro, No sé cuántos casos, ni siquiera digo en el fútbol, en el deporte hay que un futbolista se retire siendo de los mejores del mundo en ese momento. Dennis Bergkamp en el Arsenal, Pep Guardiola en el equipo mexicano Dorados y Diego el Cholo Simeone en Racing. El Cholo. Pasamos a 2007. 2007. Un retiro importante del 2007. A ver. En ese año, la mayor leyenda que se retiró fue Ole Gunnar Solskjaer. El delantero noruego fue un histórico del Manchester United, siendo parte de una de las épocas doradas del club. En los 11 años que estuvo con los Red Devils ganó 12 títulos, entre los que destacan 6 Premier League y una Champions League, que por cierto el United la ganó gracias a un gol de Solskjaer en el último minuto. En 2007, con 34 años, decidió ponerle fin a su carrera. Háblame de Aura. Retirándose en su amado Manchester United. Otros cracks que se retiraron en 2007 fueron el portero francés Fabien Barthez, que se retiró en el Nantes, y el defensa neerlandés Barthez tiene muchos partidos atajados en mundiales. Jacob Stam en el Ajax. 2008 fue el año en el que Cafú se retiró, considerado uno de los mejores o incluso el mejor lateral derecho de la historia, 2 veces campeón del mundo con la selección brasileña en 1994 y 2002. A nivel clubes destacan las 2 Copas Libertadores que ganó con Sao Paulo, la Serie A que ganó con la Roma y la Champions League que ganó con el Milan, club donde jugó los últimos 5 años de su carrera. A sus 38 años en 2008 el brasileño dejó las canchas. Además de Cafú, hubo otras figuras que se retiraron ese mismo año, como Oliver Kahn en el Bayern Múnich, Lilian Thuram en el Barcelona, Patrick Kluivert en el Lille, Rui Costa en el Benfica y Marcelo Salas en la U de Chile. ¡Oh! El chileno Salas, formidable. El chileno Salas, tremendo. No, pero ¿cómo se llama? Cafú, amigo, el palmarés que tiene. Ganó Libertadores, ganó Champions, ganó Mundial, ganó Copa América. Aparte por duplicado casi todas. Ahora vamos a 2009, año en el que Paolo Maldini le puso fin a su carrera. Maldini se retiró como una leyenda del fútbol, fue más de 100 veces internacional con la selección italiana de 1988 a 2002 y con el Milan llegó a ganar 5 Champions, 7 Serie A, una Copa Italia, 2 Copas Intercontinental, un Mundial de Clubes, 5 Supercopas de Europa y 5 Supercopas de Italia. Bueno, el hijo de Bianchi. Después de más de 24 años de carrera, finalmente en 2009 a sus 41 años colgó los botines y lo hizo en el Milan, en el equipo en el que jugó toda su carrera. 2009 también fue el año del retiro para Romario, que lo hizo en el América do Rio, para Luis Figo, que se retiró en el Inter de Milán, Pavel Nedved en la Juventus, Henrik Larsson en el Helsingborgs de Suecia y para Christian Vieri, que se retiró en la Atalanta. Giovanni Van Bronckhorst fue la mayor leyenda que se retiró en 2010. Con todo respeto, flojito el 2010. Pero pará, estoy quedando como un gil, chicos.
Era buen jugador, pero la verdad es que si este es el mejor, arrancamos flojito. El lateral izquierdo neerlandés destacó en equipos como el Arsenal, Barcelona y en el Feyenoord, que terminó siendo su último equipo. Fue campeón de Champions con el Barça en 2006 y además fue seleccionado neerlandés por 14 años, y justamente ahí jugó los últimos partidos de su carrera, portando el gafete de capitán en el Mundial de Sudáfrica 2010. Van Bronckhorst brilló en ese mundial, jugó todos los minutos y anotó un golazo en las semifinales ante Uruguay, pero tras ¿El mejor gol del mundial? ¿O de los mejores? perder la final contra España, el lateral izquierdo de 35 años se retiró. Además, también en 2010 se retiraron Fernando Morientes en el Olympique de Marsella, Ray Mackay en el Feyenoord y Santiago Solari en Peñarol. 2011 fue un año donde se retiraron grandes jugadores. Mira quién está ahí. El más importante, Ronaldo Nazario, el brasileño de... Qué gordo hermoso. ¿Por qué la mayoría de los brasileños se retiran completamente desgastados en un equipo en el cual ya no compite por nada, pasados de pesos, de fiesta en fiesta? ¿Por qué, boludo, todos los brasileños tienen el mismo final? Es tremendo, boludo. Porque viven como juegan. Es una buena frase. Dejó las canchas a sus 35 años, retirándose como uno de los mejores jugadores de la historia. Balón de Oro en 1997 y 2002, dos veces campeón del mundo con la selección brasileña y goleador en equipos como el Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid y Milán. Su último equipo fue Corinthians, donde Ronaldo, a pesar de tener unos kilitos de más, siguió desparramando talento. Otros que se retiraron en 2011 fueron Fabio Cannavaro en el Al-Ahly de Emiratos Árabes Unidos, Patrick Vieira en el Manchester City, Hernán Crespo en el Parma, Edwin van der Sar y Gary Mirá, boludo, Crespo se retiró recién en 2012. Neville en el Manchester United, Claude Makélélé en el Paris Saint-Germain y Sol Campbell en el Newcastle. Pasamos a 2011, perdón. A ver, 2012. 2012, año en el que Andriy Shevchenko, el Balón de Oro de 2004, colgó los botines. Shevchenko jugó únicamente en 3 equipos a lo largo de su carrera: Dinamo de Kiev, Milan y Chelsea. En 2009 regresó al Dinamo de Kiev y ahí jugó los últimos 3 años de su carrera. El delantero le dijo adiós al fútbol en la Eurocopa 2012. A sus 35 años disputó el torneo como el capitán y referente de la selección de Ucrania. Anotó 2 goles en la fase de grupos, pero no fueron suficientes para clasificar a Ucrania a los cuartos de final. Tras la eliminación, Shevchenko se retiró. También en 2012, Ruud van Nistelrooy, Michael Ballack y Felipe Inzaghi se retiraron. Boludo, qué buenos jugadores. Van Nistelrooy lo hizo en el Málaga, Ballack en el Bayer Leverkusen e Inzaghi en el Milan. 2013 fue el año en el que David Beckham se retiró. El 3 veces mundialista con Inglaterra dejó las canchas luego de 21 años de carrera, brillando en el Manchester United, Real Madrid, Milan y LA Galaxy. Su último equipo fue el Paris Saint-Germain, aunque únicamente estuvo 6 meses en el equipo. Díganme un jugador inglés más talentoso que David Beckham en el siglo XXI. Que haya jugado en el siglo XXI. Porque si digo la historia, capaz me dicen Bobby Charlton. La idea es decir un jugador que más o menos todos conozcamos o que hayamos visto. A ver, jugador inglés más talentoso que David Beckham que haya jugado en el siglo XXI. A ver, en el chat me dicen Scholes, Wayne Rooney, Owen, Bellingham, Lampard. ¿No siente que Inglaterra tiene muchos grandes jugadores, pero ninguno que sobresalga muy por encima del resto? Por ejemplo, en Argentina tenés, obviamente, Julián, Lautaro, Di María, Tevez, Higuaín, Agüero, Messi. En cambio, en Inglaterra, boludo, está Lampard, Scholes, Gerrard, ahora Bellingham, Kane, Beckham. Pero ¿quién es el que sobresale de esos? Para mí, Rooney. Pero bueno, Wayne. Cuando aparezca Rooney me va a doler, amigo. Me van a decir, dale, fantasma, pero siento que hasta ahora no me dolió mucho ver el video porque son jugadores que casi ni vi. Pero ya estoy viendo jugadores que significaron algo en mí, ¿eh? Ya cuando aparezca un jugador que vos te acordás que vos te acordás de sus comienzos, que se retiró, es durísimo. Pero no creo que aparezca todavía. Pero no sé, el día que se retire un jugador que yo vi su debut, por ejemplo, Paredes, va a ser duro. De enero de 2013 a junio de 2013, con 38 años disputó ahí sus últimos 14 partidos. Además de Beckham, otros que se retiraron ese año fueron Clarence Seedorf en el Botafogo, Paul Seedorf en el Botafogo. Che, Scholes es más que Beckham. Scholes en el Manchester United, Michael Owen en el Stoke City, Mark Van Bommel en el PSV Eindhoven, Gennaro Gattuso en el Sion de Suiza, Deco en el Fluminense. ¿Por qué todos se retiran en el club de Falopa, loco? ¿Qué ganas de robarlo? Y Juninho Pernambucano en el Vasco da Gama. Thierry Henry anunció su retiro en 2014, uno de los mejores delanteros de la historia. Destacan el Mundial de 1998 y la Euro del 2000 ganadas con la selección francesa, las 2 Premier League que ganó con el Arsenal y la Champions League que ganó con el Barcelona. Titi jugó los últimos años de su carrera en el New York Red Bull de la MLS. Y además ganó la Premier con el Arsenal. Y en diciembre de 2014, con 37 años, se retiró. En 2014 también se retiró Ryan Giggs, jugando en el Manchester United, Carles Puyol en el Barcelona, Alessandro Del Piero en el Delhi Dynamo. Pensé que lo iba a contar, amigo.
La temporada 2013-2014 fue la primera temporada de United sin Ferguson. El técnico fue David Moyes. Quedó eliminado en cuarto de Champions. En la Premier fue un desastre. El United venía a ser campeón, no quedó en el top 5. Lo echaron en la fecha 35. Las últimas 3 fechas de esa Premier, el técnico era Ryan Giggs. Y era jugador también. Literal. O sea, las últimas 3 fechas de la Premier League 13-14, Giggs era el técnico y el jugador a la vez. Hasta se metió al mismo y todo. Es increíble eso igual. El United pasó de tener a Ferguson casi 30 años, o más de 30 años, ganando casi todo. Y literalmente, la primera temporada que se da, ya terminó dirigiendo un jugador, boludo. ¿Cómo hacía todo Ferguson, amigo? Ryan Giggs jugando en el Manchester United, Carles Puyol en el Barcelona, Alessandro Puyol se retiró también, es verdad, tremendo. Del Piero en el Delhi Dynamos de la India, Javier Zanetti en el Inter de Milán, Juan Román Riquelme en Argentinos Juniors. A ver, Román se retiró en enero del 2015, pero su último partido lo jugó en diciembre del 2014. O sea que, de verdad, teóricamente se retiró en 2014. Pero Román debía estar primero, amigo. Alessandro Nesta en el Shenzhen de la India y Erika Vidal en Olympiacos. Al año siguiente, en 2015, ahora fue Ronaldinho quien dijo adiós, un jugador que marcó un antes y un después en el fútbol gracias a su increíble talento. Después de su etapa en el Querétaro de México, regresó a Brasil para jugar en Fluminense. Sin embargo, no le fue como se esperaba, solo estuvo 2 meses en el equipo. El 26 de septiembre de 2015, con 35 años de edad, jugó por última vez. 2015 también fue el año en el que se retiraron Roberto Carlos jugando por el Delhi Dynamos de la India, Rivaldo jugando en el Mogi Mirim de la Serie B de Brasil, Raúl González en el New York Cosmos de la segunda división de los Estados Unidos, Rio Ferdinand en el Queens Park Rangers, Rogerio Ceni en el Sao Paulo y Pablo Aimar en River Plate. Sí, bueno, a ver. No, ¿por qué aplauden en el chat? ¿Por qué aplauden a Pablo Aimar? Da igual, un crack el payasito, un crack. Es cierto que en River jugó poco y nada en su vuelta, pero gran jugador. Pasamos a 2016, año en el que Steven Gerrard dejó las canchas. El eterno capitán de Liverpool tuvo una carrera de 16 años, prácticamente toda jugada en el Liverpool, que aunque no consiguió la Premier League, sí logró levantar la orejona. Con la selección inglesa jugó del 2000 al 2014 y fue a 3 Copas del Mundo. En 2015 dejó a Liverpool para terminar su carrera en Los Ángeles Galaxy del MLS. La temporada 2016 fue la última de Gerrard, que con 36 años decidió concluir su carrera. Otros que se retiraron ese año fueron Miroslav Klose en la Lazio, Nemanja Vidic en el Inter de Milán, Vidic, amigo. Diego Milito en Racing, Antonio Di Natale en el Udinese y Adriano en el Miami United de la tercera división de Brasil. No, Adriano. Adriano es top 3 jugadores que podrían haber sido mucho más de lo que fueron en la historia del fútbol. Hay gente, amigo, que dice que Adriano tenía todo para ser más que Ronaldo Nazario. A ese punto, Miren que el gordo Ronaldo es el mejor 9 de la historia. Nah, pero uno puso el primero en Neymar. No, estás loco, boludo. Amigo, Neymar en el fútbol demostró mucho más que Adriano. Neymar pudo haber llegado más lejos, sí, pero aún así le dio mucho al fútbol. Adriano, boludo, ¿cuánto tiempo estuvo bien? 2, 3 años. Después se vino abajo mal y pintaba para mucho más el chabón. Pensá que se retiró en 2016. Ricardo. Eso de adivinar quién se retiraba, ok. Te voy a decir, 2017, leyenda que se retiró. Bueno, Kaká. Una leyenda que se retiró en 2017. Es que es difícil, boludo. Así que se te ocurra de la nada. No sé, déjame ver. Pato, dicen. Ricardo dos Santos, mejor conocido como Kaká, fue la... Bueno, se retiró Verón en 2017. Pasa que se retiró, volvió, se retiró, volvió, se retiró, volvió. Pero creo que su último retiro fue en 2017. Me acuerdo que jugó con Barcelona de Guayaquil, de visitante en Libertadores. La rompió toda con 40 y pico años y se retiró. Hay que ver si aparece. Mayor leyenda que se retiró en 2017, Kaká tuvo su prime en 2007, cuando era jugador del Milan. Ese año el brasileño ganó la Champions y recibió el Balón de Oro. Después del Milan jugó en el Real Madrid, volvió al Milan en 2013 y luego al Orlando City, que acaba de ser incluido en la MLS. Kaká jugó 2 años en el Orlando City y al término de la temporada 2017 con 35 años se retiró. En 2017 también dejaron las canchas Andrea Pirlo y Frank Lampard, ambos. Opa, Lampard, boludo, qué jugadorazo. Mirá lo que es esta foto. Nunca me puse a pensar esto. Andrea Pirlo, Frank Lampard y David Villa jugaron juntos en... ¿Qué equipo es ese? ¿El New York City? Amigo, alto equipazo tenían. Tremendo, boludo. En el New York City, Philip Lahm y Xabi Alonso en el Bayern Múnich, Francesco Totti en la Roma. No, te juro que estaba a punto de ser Totti, pero dije no, creo que fue después. La madre. Mirá, Verón, la brujita, ahí está. Juan Sebastián Verón en Estudiantes de La Plata y Víctor Valdés en el Middlesbrough. 2018 fue la... No sé, amigo, es difícil.
año en el que Didier Drogba se retiró. No, el que dijo que en 2018 el que se retiró fue Boca, Vanello, Jugador que brilló en varios equipos, pero principalmente es recordado por su paso en el Chelsea. Con los jugador, Blues, Drogba Didier? ganó la primera Champions en la historia del Chelsea, siendo el héroe en la final. Además, llevó a la selección de Costa de Marfil a sus primeros 3 mundiales. Van a decir vende humo, pero ¿saben qué retiro me acuerdo del 2018 que me afectó? Me acuerdo de estar en el colegio, leer la noticia y ponerme triste. De hablarlo con mis amigos. Emanuel Ginóbili. Pero déjenme ver si se retiró ahí, boludo. Retiro. Y este día seguramente fue... Ah, no, pero pará. Este día fue su último partido. Capaz anunció su retiro antes. Pero quiero buscar qué día fue. A ver. No sé si fue ese día o fue el día que lo anunció. Pero me acuerdo de estar en el colegio. El día que se retiró Manu. Enterarme ahí y me afectó, Me afectó. Pero bueno, es otro deporte. La leyenda se retiró en 2018, jugando en el Phoenix Racing de la segunda división de los Estados Unidos, a sus ya 40 años. Además de Drogba, ese año se retiró John Terry en el Aston Villa, Rafa Márquez en el Atlas, Diego Forlán en el Quiche de Hong Kong, Julio Boludo. César en el Flamengo, Rafael van der Vaart en el Esbjerg de Dinamarca y Michael Carrick en el Manchester United. Ahora vamos a 2019. Uno de estos se retiró, yo lo saco. Pará, en 2015 no dijo Xavi Hernández. Ah, no, pero Xavi en 2015 se fue del Barcelona a Qatar. Capaz se retiró en 2019, ¿o no? ¿Para qué no se retiró Xavi? No, si no está Xavi es una barbaridad, No puede no estar Xavi, no, debe ser Xavi. Y ese año el más importante que se retiró fue el campeón del mundo Xavi Hernández, el motor del mejor Barcelona de la historia. Tras dejar al Barça en 2015 se fue al Al-Sadd de Qatar y en junio de 2019 a sus 39 años colgó los botines y se puso el saco director técnico para ser el entrenador del equipo. Una pregunta, chicos, respondan con honestidad. Es imposible que sepamos la verdad absoluta de la pregunta que le voy a hacer, pero supongamos que ustedes son un jugador exitoso nivel Xavi Hernández, Andrés Iniesta. ¿Jugarían 4 años en Japón o en Qatar? ¿O se retiran en el Barça en 2015 y disfrutan de la vida? Ya sé que es imposible ponerse en lugar de ellos, pero juguemos a un juego de que ustedes son Xavi o Iniesta. Yo siento que se van 4 años a Japón o a Qatar a ganar una barbaridad de guita y también a jugar un fútbol mucho más tranquilo. Pero a la vez, qué sé yo, amigo, o sea, guita no te va a faltar. Y la verdad es que estás viviendo 4 años en Japón. Es una cultura que nada que ver con la tuya, no tenés a tus amigos, no está tu familia. ¿Qué sé yo? Igual no, su familia sí, sus hijos y su mujer sí, pero bueno, no sé, amigo. Yo siento que si fuese futbolista, cuando no me dé para más, pasa que después, claro, yo me pongo en el lugar de ellos, ¿no? Te llegó la oferta a los 35 años. A ver, vamos a buscar cuánto cobraba, vamos a buscar la oferta. En Qatar, Xavi llegó a tener un salario de hasta de 10 millones de euros. ¿Y a qué edad se fue a ver? Edad Xavi 2015. 45 años tiene en 2015. ¿Qué? No, ahora tiene 45 años. No, 35 imagino que tenía, ¿no? Bueno. Entonces, acá dice, no, eso es entrenador. Ah, entrenador. ¿Cuánto cobraba Xavi en Qatar? Jugador. La variante oferta de Qatar que seduce a Xavi. 1 de abril del 2015. A ver cuánto cobraba. No. El fútbol de su familia se encuentra estudios en Doha, la capital de Qatar. Tiene sobre la mesa un contrato de 2 temporadas con una tercera opcional a razón de 10 millones de euros brutos por año. 30 millones de euros en 3 años con 35 años. Sos Xavi Hernández. Rápido, chat. ¿Aceptás o no aceptás? 30 millones de euros de salario en 3 años. Y sí, amigo. Es que es imposible rechazar. Por más que esté lleno de guita, es imposible rechazar, boludo. Yo también lo acepto. O sea, viéndolo así lo entiendo. Pero bueno, ¿por qué Toni Kroos no lo hizo? ¿Se entiende? No todos lo hacen. 2019 también fue el año en el que se retiraron Samuel Eto'o y Wesley Sneijder, que igualmente se retiraron en el fútbol catarí, Eto'o en el Qatar SC y Sneijder en el Al Gharafa. Otros fueron Iker Casillas en el Porto, Bastian Schweinsteiger en el Chicago Fire, Yaya Touré en el Huangai de China, Robin van Persie en el Feyenoord, Fernando Torres en el Sagan Tosu de Japón y Peter Cech en el Arsenal. Todos jugadorazos. Al año siguiente, otra figura de la España campeona del mundo se retiró, David El Guaje Villa. Con 59 goles, Villa es el máximo goleador de la Roja, y a nivel clubes destacó principalmente en el Valencia y en el Barcelona. Con los culés ganó su única Champions. Villa terminó su carrera en destinos algo exóticos. Tras dejar Europa en 2014, se fue al Melbourne City de Australia, después al New York City de Estados Unidos, y su último equipo fue el Vissel Kobe de Japón. En febrero de 2020, Villa anunció su retiro, cuando tenía 38 años. Ese año también se retiraron varios cracks, como Javier Mascherano en Estudiantes de La Plata, Vincent Kompany en el
Anderlecht, Robinho en el Santos, Xavi Fernández en el Al-Sadd y Era Mineiro ese. Andrés Schürrle en el Borussia Dortmund. Bueno, flojito. Igual es verdad, otra cosa más que voy a decir. ¿Un jugador se retira cuando deja de jugar oficialmente o un jugador se retira cuando ya se va de un club importante? Por ejemplo, para ustedes, Iniesta, ¿cuándo se retiró? ¿En 2018 o en 2024? A ver, si nos basamos en la realidad, en 2024. Pero para nosotros, ¿no se retiró en 2018? Para mí el chabón cuando se fue del Barça se retiró del fútbol. Son 6 años jugando en Japón, dejate de joder, boludo, dale, amigo. Se retiró en 2018, Iniesta, amigo. En 2021, uno de los mejores jugadores que se retiraron fue Wayne Rooney. Rooney fue, por años, el referente de la selección inglesa y del Manchester United. Con 253 goles es el máximo goleador en la historia de los Red Devils. En total llegó a levantar 16 títulos. En noviembre de 2020, en el Derby County de la segunda división inglesa, Rooney jugó su último partido. Y meses después, en enero de 2021, con 35 años anunció su retiro para ser director técnico del Derby County. ¡Mi ídolo! ¡Argen! ¡Crack! ¡Crack! Unos más que se retiraron ese año fueron Arjen Robben en el Groningen, Sergio Agüero en el Barcelona, Carlos Tevez en Boca Juniors. Míralo también. La lesión del la retirada del Kun es la más triste porque él no se quería retirar, amigo. Tuvo que retirarse por un problema de salud. La de Carlitos me dolió mucho. Mario Mandzukic en el Milan, Antonio Valencia en el Querétaro y Klaas-Jan Huntelaar en el Schalke 04. 2022. Acá tengo que adivinar, dale. La leyenda más importante que se retiró en 2022. Piqué. Es que ya te dan la pista con la formación, pero bueno, sacando a Piqué voy a decir otro. Sin leer el chat. Una leyenda del fútbol que se retiró del fútbol en 2022. Es que es difícil que de la nada se te ocurra uno, boludo. Cristiano Ronaldo. No, pará, amigo. Fue otro año donde varias leyendas se retiraron. Uno de ellos fue Gerard Piqué, que el 3 de noviembre de 2022 comunicó su retiro y 2 días después jugó su último partido, siendo ovacionado por todo el Camp Nou. Piqué se retiró a sus 35 años, siendo reconocido como uno de los mejores defensas de este siglo, ganador de una Copa del Mundo, 2 Eurocopas y 3 Champions League. 2022 también fue el año en el que se retiraron grandes jugadores. Pará, me van a decir, dale, no te pongas la gorra, pero estoy casi seguro que Piqué no ganó la Eurocopa del 2008. Estoy tirando de cualquiera. Bueno, capaz no fue Piqué, no, Piqué sí la ganó, no dije nada, perdón. Busquets no ganó la Eurocopa del 2008, ahí va, casi, boludo. Porque viste que pasa mucho que cuando una selección gana 3 títulos seguidos, automáticamente todos los jugadores ganaron las 3. Por ejemplo, otro dato, capaz falopa, pero bueno, McAllister ganó una Copa América nomás. Enzo también. Pasa mucho que se dice 2 Eurocopas, un Mundial, y capaz no es tan así. Busquets ganó una sola, pero bueno, creo que Piqué ganó las 2. Piqué se retiró a sus 35 años, siendo reconocido como uno de los mejores defensas de este siglo, ganador de una Copa del Mundo, 2 Eurocopas y 3 Champions League. 2022 también fue el año en el que se retiraron grandes jugadores como Frank Ribéry, que se retiró en la Salernitana, Gareth Bale en Los Ángeles FC, Gareth Bale, no, pipón. Gonzalo Higuaín y Blas Matuidi en el Inter Miami, Gary Cahill en el Bournemouth y Fernando Llorente en el Eibar. Pasamos a 2023, año en el que se retiró Gianluigi Buffon. Te extraño, Gianluigi. El portero italiano, campeón del mundo en 2006, tuvo una larga carrera de 28 años. Debutó en 1995 en el Parma, pero donde más brilló fue en la Juventus, equipo donde jugó casi toda su carrera. En 2021, tras 20 años, regresó a su primer equipo, el Parma, para tratar de ayudarlos a volver a la Serie A. Ahí Buffon, con 45 años, jugó sus últimos partidos, hasta que a mediados de 2023 se retiró. Otros que dejaron a 45 años. Encima creo que eliminó al Inter de la Copa Italia, boludo. Parma versus Inter 2023. Ay. Capaz fue en otro equipo. Capaz fue... pará, no me digas humo, pará. Pará. No estoy vendiendo humo. Yo me acuerdo de ver ese partido, boludo. No, juega el Parma nomás. Pará. El Inter para mí queda afuera con... salió campeón el Inter. Entonces la otra. Para mí acá el Inter queda afuera con... ¿También salió campeón? No puede ser, boludo. Pará. Buffon elimina al Inter. No me puedo acabar de inventar un partido. Ayúdenme. Buffon con 40 y pico de años eliminó al Inter de la Copa de Italia. Lo chequeé y es fake. Pero algo así pasó, boludo. ¡Ay! Ya me acordé cómo fue, chicos. Este partido era octavos de final de la Copa Italia 2023.
Estuvo muy cerca de eliminarlo. Miren, minuto 38 arrancan ganando y al 88 lo empata Lautaro. Y lo gana el Inter con gol de Acerbi. Ese día atajó Buffon, mirá. Mirá, Berizzo, Buffon, estuvo muy cerca de eliminarlo. Creo que le atajó un penal a Lautaro ese día. Bueno, estuvo muy cerca. Yo no sé por qué pensé que lo había eliminado, pero estuvo muy cerca, chicos. Ibrahimovic, esta fue dura, Las canchas en 2023 fueron Zlatan Ibrahimovic en el Milan, David Silva en la Real Sociedad, Cesc Fabregas en el Como, Mesut Özil en el Estambul, Eden Hazard en el Real Madrid, Giorgio Chiellini en Los Ángeles FC y Dani Alves, que como tal no se retiró, pero ese año jugó su último partido como profesional, que fue en los Pumas. En 2024, una de las leyendas que se retiró fue Andrés Iniesta. Creo que el mejor mediocampista que vi, Bueno, con Xavi. Que con 40 años le puso fin a su carrera. Iniesta fue uno de los mejores mediocampistas de la historia. Títulos ganó muchos, destacan 4 Champions League, un Mundial y 2 Eurocopas. En 2018 Iniesta dejó el fútbol de élite y estuvo bastante tiempo jugando en ligas exóticas, primero de 2018 a 2023 en el Vissel Kobe de Japón, y su último equipo fue el Emiratos Club de Emiratos Árabes Unidos. Se quedó sin equipo en junio de 2024 y 4 meses después anunció su retiro. Además de Iniesta, en 2024 se retiró Toni Kroos en el Real Madrid, Rafael Varane en el Como, Pepe en el Porto, Leonardo Bonucci en el Fenerbahce, Diego Costa en el Porongos de la tercera división de Uruguay. Diego Godín, ¿dónde se retiró? Pepe en el Porto, Leonardo Bonucci en el Fenerbahce, Diego Costa en el Porongos de la tercera división de Uruguay. ¿Qué es ese equipo? Diego Godín. Dame su carrera, por favor. Se retiró. Ni figura en Wikipedia. Qué forro, boludo. Ni lo pusieron. Pero dijo Porongos. ¿Algún uruguayo me ayuda, por favor? Sí. Centro Recreativo Porongos Fútbol Club de Uruguay. Tercera división de Uruguay. Se retiró en el Porongos. Y Thiago Alcántara en el Liverpool. Finalmente terminamos con 2025, que aunque el año aún no termina, ya hay varios cracks que han anunciado su retiro. Uno de ellos es Marcelo, que con 36 Le hacía falta al equipo de Fluminense. años decidió retirarse. Marcelo es una leyenda del Real Madrid, club donde jugó desde 2007 hasta 2022, pasó por el Olympiacos y en 2023 regresó al equipo donde debutó, el Fluminense. Ahí consiguió una Copa Libertadores. Sin embargo, en sus últimos meses en el equipo tuvo problemas con el director técnico y Fluminense le rescindió contrato. Estuvo como agente libre hasta que en febrero de este año anunció su retiro. Al finalizar la temporada, Mats Hummels, los defensas belgas Jan Vertonghen y Toby Alderweireld y Oscar de Marcos también se retirarán. No, amigo, se retira Hummels. Acá en el chat están poniendo algo que tienen razón. No, aparte no, me da mucha pena, ¿sabes por qué? Porque se nota que lo estaban esperando, no salió y estaban las... Mucha gente en el chat me está poniendo faltó Claudio Bravo, todo en mayúscula. Lo estaban esperando, pero a más no poder. Tienen razón. Claudio Bravo debería estar en este video. Tienen toda la razón. Se retiró en 2024. ¿Qué otro jugador podría haber aparecido? Jugador que se retiró... A ver, Dani Alves. ¿No apareció o no? ¿O sí apareció y estoy acá? Dani Alves se retiró del fútbol en 2023, dice acá. Apareció. Estoy acá entonces. De Rossi podría haber aparecido. Se retiró en 2019 en Boca. ¿Xabi Alonso no apareció? Sí apareció. Entonces, ¿qué mierda decís, Nico Promancio? Torrico, Davo, pará, Cuervo, ¿qué decís? Nada, están todos entonces. Es un muy buen video, Es un muy buen video. La pregunta es, ¿quién es el mejor jugador de los que se retiraron en 2006 para acá? Yo lo tengo bastante claro. Escriban en mayúscula el mejor jugador que se retiró en los últimos 20 años. Todo en mayúscula. Por favor. Voy a poner el chat en pantalla, yo no lo voy a ver. Yo voy a decir quién es el mío para mí. Quién es el mejor para mí. Obviamente, el que más me gusta es Riquelme, pero voy a ser objetivo. Yo tengo claro quién es el mejor jugador que se retiró del fútbol del 2006 para acá. No hablo de su versión cuando se retiró, Hablo del jugador en general. ¿Ya todos lo pusieron? No voy a ver el chat, Es más, voy a poner el chat en pantalla ahora y no lo estoy leyendo, estoy viendo la cámara. Para mí el mejor jugador que se retiró del 2006 para acá fue Ronaldo Nazario. No lo puso nadie. No, sí están poniendo Nazario, ok. Muchachos, es Ronaldo, ¿qué Nazario? Nenazo. Ronaldo, Ronnie, boludo. Zidane, Ronaldinho,